Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante y que además es controversial. Hablaremos sobre el origen del ser humano. Antes de empezar la clase, quiero pedirte que por favor abras tu libro de texto en la página número 183. Te voy a esperar para que lo hagas. Ahora sí. Muy bien, ahora te voy a pedir que tomes tu marca texto y que subrayes el primer párrafo de esa página. Lo voy a leer para que sepas cuál es el texto que debes subrayar. En 1735, el científico sueco Carl Linneo, o Carlos Linneo, que vivió de 1707 a 1778, en su libro Systema Naturae, incluyó al ser humano dentro del orden de los primates, junto a otros simios. Esto fue controversial en su época, pues se pensaba que la especie humana había sido creada a imagen y semejanza de Dios y no era posible considerarla igual a los animales. Por favor, subraya este texto que acabo de leer y manténlo en tu mente porque vamos a hablar precisamente de este tema que es controversial. Vayamos pues a nuestro gráfico donde analizaremos a detalle este tema. Nuevamente debo de agradecer al gobierno de Gran Canarias por facilitarme este mapa mental que vamos a ocupar el día de hoy para poder organizar mejor nuestro estudio del tema que nos atañe, que es precisamente el origen del ser humano. Como ya lo habíamos visto previamente en la clase de evolución cuando analizamos la teoría de la evolución de Carlos Darwin, el ser humano también ha pasado por el proceso de evolución. Quiere decir que nosotros, los seres humanos actualmente, hemos ido evolucionando a través del tiempo. Los seres humanos evolucionamos desde nuestros ancestros, los homínidos. Antes de continuar con el tema, debemos de saber qué cosas son los homínidos. Los homínidos es una clasificación de algunos primates mayores, es decir, que son grandes, y que tienen tres características importantes que debemos de analizar y de tener en consideración. La primera característica es que los homínidos tienen la capacidad del bipedismo, es decir, tienen la capacidad de andar en dos pies y de manera erguida. Otra de las características que también es importante es la presentación del dimorfismo sexual. Quiere decir que tanto el macho como la hembra de la misma especie son diferentes. Y por último, otra de las características que es muy importante es el reconocer que el cerebro de los homínidos es mucho mayor, más grande y más complejo que el de algunos primates. Otra característica también muy importante y que debemos de considerar, aparte de las otras tres que te he mencionado, es que los homínidos presentan un pulgar oponible en sus extremidades superiores. Es decir, que el pulgar se cierra en sentido contrario a los demás dedos y esto le permite a los homínidos tener una mayor capacidad de agarre, lo cual redunda en la utilización de herramientas y la fabricación de utensilios. Una vez que ya hemos analizado y sabemos cuáles son las características de los homínidos, continuaremos analizando nuestro mapa mental. La primera ruta que exploraremos es la que sale hacia la izquierda desde el título, que es homínidos, y nos dice que los homínidos se originaron en África y se extendieron a otros continentes. Esto quiere decir que las condiciones evolutivas necesarias para que los homínidos evolucionaran desde un ancestro anterior y común se originaron en África. Una vez que los homínidos ya evolucionaron como tal como homínidos, se extendieron a otros continentes. Es importante determinar esto, ya que los fósiles que se han encontrado en el continente africano son anteriores a cualquier otros fósiles encontrados en cualquiera de los otros continentes. Es importante, y te invito a que continúes la lectura de este tema en tu libro de texto, porque hay algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, uno de los fósiles más antiguos que se han encontrado es el fósil llamado Lucy, que precisamente es el ancestro más antiguo conocido hasta ahora de la humanidad. Es curiosa su historia y te invito a que la leas, ya que la vas a encontrar en el extremo derecho de la misma página en la cual empezamos nuestra clase. Continuando ahora con la siguiente ruta, nos dice que los homínidos evolucionaron también como Australopithecus y como otra rama conocida como Homo. Homo en latín quiere decir hombre. De esa rama, de la rama Homo o la rama hombre, ya derivan algunos ancestros más recientes del ser humano, como el Homo habilis, el Homo ergaster. Del Homo ergaster derivan el Homo erectus y el Homo antecesor. Del Homo antecesor derivan el Homo heidelbergensis y el Homo sapiens. Del Homo sapiens derivan el Homo neanderthalis y el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens es la clasificación del hombre actualmente. Este sería a grandes rasgos cómo ha ido evolucionando el ser humano desde los homínidos y cuáles son los nombres y clasificación que se le han dado.
Ahora analizaremos la siguiente ruta que sale justo hacia abajo desde el título de nuestro tema, que es homínidos. Nos dice que desde los homínidos se produce una hominización. ¿Qué cosa quiere decir este concepto de hominización? Hominización es el proceso evolutivo por el cual el cuerpo del actual ser humano, es decir, nuestro cuerpo, nuestra morfología, cómo nos vemos físicamente, ha logrado estos cambios. Este proceso de hominización se ha dado por los cambios tales como el bipedismo. Nuestros ancestros empezaron a caminar erguidos y en dos pies. También empezaron a organizarse en grupos sociales. Se dieron cuenta que para poder sobrevivir mejor necesitaban organizarse en un conjunto y tuvieron la posibilidad de enfrentar de mejor manera a sus enemigos naturales haciendo grupos sociales. Otro de los cambios importantes es la encefalización. El proceso de encefalización es un proceso evolutivo por el medio del cual fue creciendo tanto nuestra cavidad craneal como también fue creciendo la capacidad de pensar, de razonar, pero esto va directamente en relación con la complejidad evolutiva de nuestro cerebro. Otro de los cambios es el lenguaje articulado. Para poder comunicarse mejor gracias a la organización de los grupos sociales, era necesario articular un lenguaje y obviamente conforme se fue dando este proceso de evolución, el lenguaje también fue evolucionando. Conforme va avanzando esta evolución, este lenguaje va siendo cada vez mucho más complejo y va teniendo mayor capacidad de relacionarse en los grupos sociales. Otro de los cambios que se dan en el proceso de la hominización es el refuerzo del vínculo sexual. Esto se refiere a la probabilidad de supervivencia de las crías, que era mucho mayor si las hembras se quedaban en algún lugar seguro y si los machos iban a recolectar los alimentos o a cazar y después de hacer este proceso volvían. De esta manera, al hacer este cambio en el comportamiento, las crías sobrevivían en mayor número. Otro de los cambios que tienen que ver con el refuerzo del vínculo sexual es la capacidad de copular y reproducirse durante todo el año. Esto no sucede con otros animales que solamente copulan y se reproducen en la época de celo. Este proceso, el proceso de la hominización, es un proceso evolutivo y que tiene que ver con las capacidades físicas y biológicas del individuo. Ahora analizaremos la siguiente ruta que sale desde aquí de donde dice homínidos hacia la derecha, repito, y que dice que se produce la humanización. Como ya hemos visto, la hominización son los cambios físicos y biológicos. La humanización son cambios meramente conductuales y que tienen que ver con la encefalización, con el crecimiento de la cavidad craneal y la complejidad de los pensamientos debido a la complejidad del encéfalo. La humanización se caracteriza principalmente por estos cuatro elementos: la utilización del fuego. Ahora los homínidos ya saben producir y utilizar de manera efectiva el fuego. También saben ocupar herramientas y armas. Aquí, en este proceso, los homínidos empiezan a hacer tallas líticas. Viene del griego litos, que significa piedra. Quiere decir que para hacer sus armas y algunas herramientas, los homínidos empezaron a tallar las piedras que encontraban a su paso y ocupaban los filos para poder hacer armas o algún tipo de cuchillos. Otra de las características de la humanización son las manifestaciones artísticas. Uno de estos ejemplos son las pinturas rupestres. Más adelante te voy a hablar un poco sobre las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Altamira. Otra de las características de la humanización es la cerámica. Esto quiere decir que los homínidos, al ya poder controlar el fuego y poder utilizarlo a su favor, pudieron hacer utensilios usando el barro y poniéndolo a cocer. Estas características que te acabo de mencionar son las características con las cuales la humanidad se abrió paso a través de un proceso de evolución. Ahora, pasemos a nuestra actividad. Recuerda que la actividad me la debes de enviar por correo electrónico a la dirección que aparece en el cintillo que está corriendo aquí abajo y que debe de llevar tanto tu nombre completo, tu grado y tu grupo en la parte superior de la hoja para poder saber que esa actividad te pertenece a ti y que no me aparezcan actividades a nombre de otra persona como ya ha sucedido. La actividad es muy sencilla y es la siguiente. En la página 185 de tu libro hay un árbol genealógico del Homo sapiens sapiens desde sus orígenes. Te voy a pedir que ese árbol genealógico lo transcribas en tu libreta y que también lo compares con el árbol genealógico que te presenté en el mapa mental con el cual te di la clase del día de hoy. ¿Qué diferencias encontraste? ¿Cuántas especies de Homo encontraste en el mapa que yo te mostré y cuántas hay en el árbol genealógico de tu libro? Por favor, escríbeme estas respuestas, transcribe el árbol genealógico a tu cuaderno, tómale una foto y me la envías por correo electrónico el próximo día lunes. Recuerda, mi nombre es Elí Jafet Cuateta Contreras, soy tu maestro de biología y nos vemos en otra clase para descubrir el apasionante mundo de la ciencia. ¡Hasta la próxima!